Bien, vamos a ver qué es GRADE como metodología de evaluación y qué aporta a la metodología tradicional de evaluación, fundamentalmente de la anterior al año 2004 y la que se sigue haciendo en muchos otros departamentos y agencias de evaluación. Bien, bueno, para que el lector lo vea con facilidad, se accede a esta presentación en nuestra página web. Concretamente está en esta pestaña de más y quiénes somos. Bueno, viene lo que es la misión de las intervenciones sanitarias y la misión de lo que sería, bueno, pues nuestra labor, en este caso, de evaluación, información y formación, que lo hacemos fundamentalmente a través de GRADE, pero no solamente a través de GRADE. Bien, en todo caso, la presentación se encuentra aquí abajo y lo único que habría que hacer es descargar la presentación presionando en este botón. Bien, nosotros, bueno, la tenemos aquí ya bajada, bien, y la titulamos como GRADE, una evaluación de beneficios, riesgos, inconvenientes y costes de los resultados en salud que importan al paciente informado a su nivel de comprensión. Bien, ¿qué añade GRADE al sistema tradicional de evaluación de estudios? Bueno, vamos a ver en qué consistía la evaluación que hacíamos previamente a la existencia de GRADE. Vamos a ver. En este modo tradicional, aunque GRADE se utiliza no solamente para fármacos y no solamente para ensayos clínicos, nos vamos a centrar como ejemplo en ensayos clínicos con fármacos. Nos resulta más fácil, más pedagógico. Bien. Yo antes veía que decía del fármaco la Agencia Española de Medicamentos, la Agencia Europea, las guías de práctica clínica, los consensos de expertos, que son consensos basados en la evidencia y no solamente en las opiniones, lo que decía el Instituto de Excelencia Clínica de británico, el NICE, otras evaluaciones internacionales y nacionales. Yo así empezaba. Entonces, bueno, yo buscaba muy bien los estudios que hay publicados sobre este fármaco y los pedía a la biblioteca, porque, bueno, particularmente, o sea, en mi caso, bueno, pues puedo acceder a una biblioteca pública que me los proporciona. Bien, luego yo leía los abstracts, los resúmenes. Normalmente solía empezar por los más cercanos al día de hoy y me iba iba posteriormente hacia fechas más lejanas, ¿no? Luego yo lo que hacía era extraer los resultados de las variables principales y de las secundarias, y hacía una síntesis narrativa de lo encontrado para colegir mi calificación. Así lo hacía yo anteriormente, ¿vale? Bueno, sin haberme apercibido de ello, hasta el año 2004, en realidad nos apercibimos de ello más tarde, fue en el 2008 cuando hicimos este cambio. Esto era una evaluación, y sigue siendo en muchos departamentos, esto es una evaluación centrada en el fármaco. El fármaco es el centro. Desde el interior de la molécula del fármaco yo veía el mundo. Todo lo que veía yo, desde dentro del fármaco, hacia afuera, mirando hacia afuera, eran los atributos del fármaco. Eran las asociaciones que tenía el fármaco con el mundo. El paciente se constituía en un atributo más del fármaco. El paciente solo era uno de los atributos del fármaco. Había otro atributo que era el fabricante, habría otro atributo que era el que lo prescribía, había otro atributo que era el que se beneficiaba en la bolsa de él, había otro atributo que era el que lo transportaba. Todo esto eran los atributos del fármaco. Bueno, pues el paciente era un atributo del fármaco. El fármaco era el que tenía las necesidades de ser consumido. Y el paciente se constituía en un sujeto pasivo que las satisfacía. Curiosamente, no me había dado cuenta yo, pero al fármaco yo lo personificaba. Le cambiaba la ontología. Y al paciente lo cosificaba. Es decir, que hacía exactamente lo contrario de la ontología propia del fármaco, que es una cosa y había que cosificarlo, y a la persona, que es persona, había que personificarlo. Pero yo lo hacía al contrario porque no me apercibía de ello. De esta concepción derivaba: el paciente no responde al medicamento. Venga ya, ¿cómo que el paciente no responde al medicamento? Será el medicamento el que tiene que responder al paciente y no a la viceversa. Bien, vamos a ver el esquema del razonamiento GRADE, que realmente es un razonamiento práctico en el que la premisa principal es la vida buena, entendida en un sentido de telos, de misión, y
La ciencia forma parte de una de las premisas de este razonamiento práctico, la mejor evidencia disponible. Bien, ahora ya el paciente es el que tiene que tener la vida buena, luego entonces es en el que se centra la evaluación que yo voy a hacer. Vamos a verlo. Bien. Bueno, por ejemplo, para estatinas en prevención primaria cardiovascular, por poner un ejemplo. Bien, después de ver el paciente diana del fármaco, que sería una estatina en este caso, yo ahora ya me centro en el prototipo que lo define. Por ejemplo, bueno, pues por decirlo de alguna manera, un poco rápida, ¿no? Bueno, pues yo veía que es un prototipo de mujer, hombre, cuyo riesgo de mortalidad cardiovascular puedo haberlo calculado mediante una tabla SCORE, del cual también proporcionamos una calculadora explicando en qué consiste para no sobreestimar ni subestimar en qué consiste la predicción probabilística de un riesgo cardiovascular, en este caso de mortalidad cardiovascular, porque si no lo hacemos bien, estamos equivocando en qué consisten las tablas pronósticas. Bien, bueno, pues en este caso sería significativamente menor el tratamiento con una estatina. Pensamos que sería con una estatina una disminución del riesgo de mortalidad cardiovascular, entonces nos parece que era susceptible de que esta persona se puede beneficiar, pero también perjudicar del tratamiento con una estatina. Pero vamos, en principio voy buscando de inicio el beneficio. Ya veremos a ver que después también tengo que estar pendiente del riesgo añadido. Bien, pero estoy dentro de la persona. Es la persona, su vida, la que motiva las variables que yo voy a buscar según le importen a él. Por ejemplo, al situarme en el interior de la persona, desde ahí identifico qué es lo que le importa. Por ejemplo, le importaría cuán larga será mi vida. Le importa si va a morir antes, si va a tener un infarto, un derrame cerebral, una revascularización coronaria o una angina de pecho. Esto es lo que llamamos el alargamiento de la vida, hasta cierto punto, que no es tanto, pero bueno. Pero también importa cuán ancha será la vida. Es decir, si la vida que yo vivo es la mejor que puedo vivir, teniendo en cuenta que hay veces que las intervenciones sanitarias no pueden hacer nada cuando ya hay una edad provecta, alta. Hay veces que también nos encontramos con circunstancias en las que los fármacos en determinadas personas pueden funcionar y en otros pueden no funcionar. Bien, ¿cuán ancha será la vida? La biografía. ¿Tendré dolores, molestias? ¿Seré menos autónomo? ¿Supondré una carga para mis seres queridos? ¿Seré infeliz? ¿Tendré una buena vida? Una buena vida en un sentido no de pastueña vaca que está en un prado, sino mi vida tendrá el sentido en el que yo creo, de mis valores y preferencias. Bien, bueno, pues yo identifico las preguntas del paciente informado a su nivel de comprensión y en estas es a la que yo me voy con estas preguntas a ver qué fármaco o si el fármaco es capaz de responderlas. Bien, con mi lista de preguntas, ahora ya empiezo la búsqueda igual que anteriormente, pero ya tengo un bagaje, yo tengo una mochila de preguntas que antes no tenía con la evaluación tradicional y ya sigo de la misma forma. Me voy a la EMA, a la Agencia Española de Medicamentos, a las guías de práctica clínica, etcétera, etcétera, igual que antes, ¿no? Busco los estudios, leo los abstracts, los ordeno por fechas, me importan los que tienen fármaco comparador y si no, bueno, pues un grupo de placebo, ojalá hubiera 2 grupos, ojalá los hubiera, ¿no? Pero ahora ya tengo algo más que antes no hacía. Ahora ya gradúo de cada estudio la validez de la evidencia, es decir, cuán verosímil es el verdadero valor del parámetro que yo estoy buscando de esta variable, de las variables de los resultados en salud. Luego extraigo la magnitud, por ejemplo, en forma de reducción absoluta del riesgo en la unidad de tiempo o en forma de número necesario a tratar para evitar un evento por año. Y también busco la precisión de los resultados, es decir, los intervalos de confianza dentro de los que se encuentra el verdadero valor del parámetro. Y esto lo hago de las variables primarias y secundarias que al paciente y a mí, como representante suyo, y a mi grupo,
y a los que estamos formando parte del panel nos interesa. Bien, una vez que esto lo tengo, voy a establecer un balance de beneficios, riesgos, inconvenientes y costes, ¿no? Y lo que hago es una síntesis de lo encontrado. Bueno, ahora ya con la metodología nuestra, lo principal es intentar hacer una combinación, un efecto combinado, si es dable, a través de un metaanálisis, porque es la mejor estimación, un metaanálisis, que de un ensayo clínico o de dos ensayos clínicos que no están metaanalizados. En el caso de que no me fuere posible el metaanálisis, pues me tendría que conformar con una revisión matemático-narrativa. Es decir, que yo haría una síntesis narrativa, pero mostrando los valores de reducción absoluta de riesgo y del NNT de cada uno de los ensayos clínicos que conforman mi revisión. Bien, en el caso de que ni siquiera así pudiera ser, pues entonces me tengo que conformar con lo que antiguamente yo hacía, que era una revisión narrativa, cogiendo los datos que me daban los investigadores, los fabricantes de las intervenciones, y lo que tenía que hacer era colocarlos de una manera como si fuera una redacción narrativamente, pero sin estar conectados los unos con los otros, porque es imposible que lo estén. El metaanálisis, en el caso de que pudiera hacerse, es lo que intenta conectar unos datos con otros para ver qué intervalo de confianza tienen y además qué intervalo de predicción. Bien, una vez que ya tengo la síntesis de lo encontrado, bien en forma de metaanálisis, que sería el guay, lo mejor, bien en forma de revisión matemático-narrativa, que no llega a ser metaanalizada, pero que tengo datos, aunque sea individuales, de cada ensayo clínico, datos de resultados con lo que es la magnitud de cada uno de los NNTs y de la reducción absoluta del riesgo, o en el caso de que no sea así, que me tengo que conformar con una revisión narrativa, simplemente narrando los riesgos relativos que me dan los fabricantes o las P's, pues con esto, en la mejor manera posible, colijo mi recomendación y la fuerza de la recomendación. Bien, GRADE, es la síntesis, el apócope de Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation, que al traducirlo, más o menos, pues querría decir algo así: graduación de la valoración en cuanto a valores, valoración, desarrollo y evaluación de las recomendaciones, que esto es lo que quiere decir. Decimos GRADE, pero a nosotros ya incluso nos gusta más decir una evaluación BRIC de beneficios, riesgos, inconvenientes y costes, en los que vamos a graduar la validez de la evidencia y, si es necesario, hacer una recomendación con la fuerza de la recomendación. Bien, ahora ya nos damos cuenta de que esta evaluación GRADE, a diferencia de lo anterior, ha cambiado y ha devuelto la ontología originaria a la persona y al fármaco. Esto es una evaluación centrada en el paciente. Bien, bien. Desde el interior del paciente veo el mundo, pero es desde el interior del paciente. Lo que veo desde el interior del paciente son los atributos del paciente, las necesidades que no deseos. El fármaco es un atributo del paciente, uno más. Dentro del paciente, dentro de los atributos del paciente, pues uno sería el médico que se lo prescribe, otras intervenciones que le van a servir para aliviarse o curarse, no solamente el fármaco, pero es desde el paciente desde el que yo tomo los atributos, no desde el fármaco. Y continúo, el paciente en este caso es el que tiene necesidades y el fármaco es el que las tiene que satisfacer. Faltaría más, no como anteriormente. El paciente es una persona. Bien, le devuelvo a su ontogenia originaria. Y el fármaco es una cosa. Bien, el fármaco es cosa y tiene que, naturalmente, intentar atender, satisfacer las necesidades del paciente, no al contrario. Bien, de esta concepción se deriva que el fármaco no es efectivo para el paciente. Fijémonos la diferencia entre esta y la anterior. Anteriormente decíamos, el paciente no responde al fármaco. Venga ya, hombre, venga ya. No, será lo contrario. Es el fármaco el que no es efectivo, o si es efectivo, para el paciente. El que tiene que hacer los méritos es fundamentalmente el fármaco. No es que carezca de méritos en su actuación el paciente, pero vamos a hacerlo pedagógicamente de esta manera para no equivocarnos. Bien, me voy
al supermercado con las preguntas que se me han pedido por parte del paciente, que lo veremos en la siguiente transparencia, pero de esta manera no me dejo equivocar con las ofertas. No, 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 no. Estas ofertas que me dan aquí me pueden a mí cambiar las necesidades de los pacientes y me estoy equivocando con las necesidades del vendedor del supermercado, de la industria farmacéutica o de la sociedad científica, que son necesidades suyas, pero que pueden ser no las del paciente. No, no, en este caso son las del paciente, o individuo sano, en este caso también podría ser, ¿no? Bien, pero no me equivoco. Bien, vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues una evaluación GRADE consta de estos pasos así fundamentales, ¿no? Un panel de expertos o un comité de redacción o uno o varios investigadores, que preferentemente incluya a pacientes informados, define por orden los criterios PICO, que es población, intervención, comparación y outcomes, que bueno, lo decimos todavía con esta nomenclatura en inglés porque es internacional, pero que se refiere a los resultados que van a buscarse, porque son los que importan a los usuarios. Bien, primero, ¿para qué perfil de enfermos? ¿Para qué perfil de enfermos? ¿O para qué sanos susceptibles de recibir una intervención? Porque podría intentar ser preventiva. Nuestra intervención es la que vamos a comparar con los fármacos del perfil mejor conocido, o con placebo, o con un tratamiento usual, o con la no intervención. Y después, ¿para qué resultados en salud que importan a esos enfermos o sanos, tanto de los riesgos evitados, que son los beneficios, como de los riesgos añadidos, que son los daños añadidos? Bien, de acuerdo. Bueno, pues, antes de nada, para no perdernos, vamos a ver en qué consiste los riesgos que nosotros categorizamos en GRADE. Se parecen mucho, en realidad están muy concebidos para coincidir, aunque no coinciden exactamente, con los efectos adversos de la farmacovigilancia. Vamos a verlos porque estos son aún más claros. Bien, ¿qué son riesgos graves? Los riesgos graves son los que ocasionan la muerte, la incapacidad o amenaza de la vida y son críticos para la toma de decisiones clínicas. En la metodología GRADE se les asigna una puntuación ordinal de aversión al riesgo. 9, 8 o 7, 9 sería, no es una puntuación cardinal, sino ordinal. 9 es que tengo más aversión que con la 8, pero no quiere decir que sea un número que si yo le sumo uno más a 8 me va a dar 9. No, no, 9 es un orden, 8 es un orden menor y 7 es un orden menor. Es decir, esto es la importancia que suponemos que concebimos que tiene para el paciente, y es un término relacionado inversamente con lo que se llama la utilidad. Desde Daniel Bernoulli en adelante, el término utilidad, aunque bueno, este término también es del sabio, del famoso filósofo moral Jeremy Bentham. Bueno, ¿qué son riesgos moderados? Los riesgos moderados son los que causan un deterioro importante en la calidad de vida y son susceptibles de convertirse en graves, si no los cuidamos. Y son importantes, pero no críticos para la toma de decisiones. GRADE les asigna una puntuación ordinal de aversión al riesgo inmediatamente inferior, que serían 6, 5 o 4. Leves son aquellos que causan un deterioro no importante en la calidad de vida y no son susceptibles de convertirse en graves. No son importantes para la toma de decisiones y GRADE les asigna una puntuación más baja todavía, que son 3, 2 o 1. En realidad, los riesgos leves serían los de la vida, no serían, y algunos de ellos, aunque sean graves en la vida, o en este caso los leves, no serían motivo tampoco de evaluación GRADE. En principio, podrían evaluarse, pero tampoco son motivo de gestión clínica. Ciertamente hay que reconocer que los servicios de salud se llenan en las salas de urgencia, incluso en los centros de salud, en las consultas de día, de riesgos leves, por lo que es conveniente también conocerlos para saber de todas maneras, cómo atenderlos y cómo gestionarlos, porque ineludiblemente nos van a llegar, con independencia de que no deberían ser objeto ni de gestión ni de evaluación. Bien. Aquí tenemos una pequeña representación de que los riesgos graves pues, son los mismos
en beneficios que en riesgos, porque se trataría realmente de que los beneficios van a disminuir el riesgo basal grave y los efectos adversos lo que van a hacer es añadir a los riesgos basales del paciente en el inicio y naturalmente pues pueden ser exactamente los mismos, pueden ser distintos. Por ejemplo, dentro de los riesgos graves, tanto en beneficios como en riesgos, tendríamos la mortalidad cardiovascular, un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, una amputación, pancreatitis aguda, rhabdomiólisis, trombosis pulmonar, hipoglucemia grave, porque la hipoglucemia puede ser grave, moderada o leve, porque hay que ponerle también el apellido, es decir, la categoría de gravedad. Bien, dentro de los riesgos moderados tendríamos la angina de pecho autoinformada no confirmada, la fotocoagulación retiniana, una claudicación intermitente, náuseas que motivan el abandono de un tratamiento, la ganancia de peso en pacientes con sobrepeso, una hipoglucemia moderada. Bien, y dentro de los riesgos leves, pues tendríamos una cefalea leve, una diarrea leve, una ganancia de peso en individuos con normopeso, una hipoglucemia leve. Esto es una forma genérica de decirlo, pero para que nos demos cuenta de que hay 3 pisos y no debemos confundir los pisos porque el más importante es el de arriba, después el siguiente y el tercero ni siquiera debería ser motivo de evaluación y de gestión. Veámoslo de todas maneras porque nos van a entrar de todas formas. Vaya, bien. Vamos a ver como ejemplo de una de nuestras revisiones sistemáticas, que es esta que se encuentra aquí, que también se encuentra en la página web. Al presionarlo, espero que tengamos la suerte de encontrarlo, y efectivamente se encuentra aquí, en la página web, en evaluaciones, se encuentra aquí y tiene, bueno, pues bastantes pestañas porque fue una evaluación que hemos realizado bastante potente. Bien, volvamos a nuestra... Bien, estamos aquí, creo que estamos aquí, ¿verdad? Sí, estamos aquí. En realidad no estamos aquí, sino que estamos aquí. Bien, continuemos con nuestra... Bien, en efecto, vamos a ver, ¿cuáles son los resultados en salud que importan al paciente? Bueno, pues aquí tenemos un panel, o sea, lo que decidió el panel, reunidos, pues fueron prácticamente muchas horas, son muchas horas. Se ve perfectamente que en la parte de arriba tenemos un 9, que es el máximo de aversión al riesgo, que es la mortalidad por todas las causas. Por ejemplo, si le importa al paciente la mortalidad por todas las causas, ¿vale? Bien. Dentro de la disminución del riesgo de los beneficios esperables con esta intervención, es decir, los que originariamente creemos que van a funcionar, sería la mortalidad cardiovascular, el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular no fatal, estos se puntuarían con 9 porque tienen el máximo de aversión al riesgo, el infarto de miocardio no fatal sería 9 y una angina de pecho confirmada, no autoinformada sino confirmada, pues un 7, por ejemplo, ¿no? Bien, digamos que desde hace algún tiempo hay algunos efectos o algunos riesgos que son más allá de 9. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular que deje unas secuelas importantes, hay veces que se puede percibir por parte de un paciente o de un sano como peor todavía que la muerte. Entonces, esos riesgos los decimos más allá del 9, pero no toca hoy porque esto es pedagógico y en principio eso lo haríamos ya dentro de un panel, de una evaluación real. Bien. Bueno, dentro de los efectos adversos que son susceptibles de ser afectados por una estatina, bueno, pues tendríamos, pues, por ejemplo, en principio una insuficiencia hepática, enfermedad renal aguda, rhabdomiólisis, miositis, mialgia o fatiga en el ejercicio, diabetes mellitus, cataratas u otros efectos adversos. Aquí están las puntuaciones ordinales de aversión al riesgo, 8, naturalmente, por ejemplo. En este caso, a pesar de que están dentro de la misma categoría de disminución del riesgo basal, prevalece el 9 sobre el 7. Pero aquí también hay muchas decisiones morales que veremos más adelante. Y sobre todo, además, en los cursos, en las sesiones de medicina reflexiva, con independencia de que también los abordamos en nuestro ciclo de formación de los módulos 1, 2, 3 y 4 de grave. Bien, vamos a ver, aquí tenemos el resultado de la búsqueda en cada uno de los ensayos clínicos. En este caso, bueno, pues en esta evaluación grade tenemos 15 ensayos clínicos, después de haber hecho los criterios de búsqueda, de haber buscado las variables de todo que es bastante
como diría yo, trabajoso, no difícil, pero es trabajoso, hay que trabajarlo, ¿no? Y aquí se ve que, por ejemplo, bueno, pues como en nuestro ciclo formativo tenemos, como en uno de los ensayos clínicos, el AFCAPS, vemos que en esta evaluación, bueno, pues es precisamente el segundo. Como aquí se ve mal, bueno, voy a intentar, como si fuera sacar un trocito para que se vea mejor en la siguiente transparencia. Bueno, voy a leerlo porque no se ve muy bien. Bien, aquí son las preguntas para la graduación de la calidad de la evidencia, de la validez de la evidencia, ¿no? Son 13 preguntas grade que los vemos en nuestro ciclo formativo de ensayos clínicos y cada uno de los ensayos clínicos tiene que ser capturado, tiene que ser evaluado, tiene que ser ponderado en cada una de estas preguntas para ver qué calidad, qué validez tiene lo que la inferencia que hemos encontrado. Bien, por ejemplo, la pregunta es clara y precisa con identificación de la dieta, población, intervención, es decir, viene aquí, sí, ¿vale? Bien, ¿se efectúa la aleatorización correcta? Bien, en este caso, si nos damos cuenta, aquí tenemos la pregunta pico, población, intervención, comparación y outcomes, resultados. ¿Está correctamente hecha? Sí. Bien, en el caso de que no lo esté, habría que explicar por qué. Bien, ¿se efectúa una aleatorización correcta? No lo informa en este caso. La asignación fue oculta para los reclutadores, no puede inferirse de la lectura. Los factores pronósticos están equilibrados en el inicio y en la implementación del ensayo clínico. Sí en el inicio y sí en la implementación del ensayo clínico. Vamos aquí con las preguntas. ¿Se informan los resultados por intención de tratar? Se informan por intención de tratar. ¿Los resultados son consistentes después del análisis de sensibilidad? Sí. ¿Conflictos de interés? No lo informan. Conflictos de, financiación por la industria farmacéutica y la validez de la evidencia, en principio, del ensayo clínico del fabricante, del investigador, con sus variables, es moderada. Y ahora, nuestras preguntas no tienen por qué coincidir con las del fabricante. Las nuestras hemos ido a buscarlas al supermercado con lo que le importa al paciente. Y son estas que están aquí abajo. Son estas, ¿no? Ahora, ¿qué validez de la evidencia tiene los resultados que ha tenido el ensayo clínico originario? Bien, si nuestras preguntas, las que le importan al paciente, coinciden con las variables primarias y secundarias del ensayo clínico original, generalmente mantienen la misma calidad de la evidencia. Por ejemplo, en este caso, es moderada vegetativamente para el ensayo clínico y como las variables nuestras, que son mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular, mortalidad por enfermedad coronaria, nuestras variables eran las que el fabricante tenía como variables primarias y secundarias, mantienen la calidad de la evidencia generalmente. Esto podría haberse afectado, pero en principio esto sería así. Por ejemplo, en el siguiente ensayo clínico, en el BONE, sin embargo, no, porque la variable primaria y secundaria de este ensayo clínico le otorgó la calidad de moderada, pero para sus variables, las suyas, no las nuestras. Para las nuestras, naturalmente, como no eran variables primarias y secundarias las suyas, bajan la calidad y de moderada descienden a baja y descienden a baja. Se ve aquí perfectamente, ¿vale? Bien. Bueno, lo hemos visto en la anterior, aquí se ve con un poco más de nitidez y en la parte de abajo lo mismo. He podido aprovechar estas dos transparencias, pero en fin, he tenido un olvido y no me he dado cuenta. Bien, ahora ya este sería un metaanálisis por nuestra parte. No tenemos el forest plot porque nosotros los hacemos también a mano. En realidad los hacemos más contundentemente a mano que con el RefMan de la colaboración Cochrane. No obstante, lo enseñamos de las dos maneras para que la gente tenga la facilidad de beneficiarse de toda la Cochrane iberoamericana, que naturalmente es muy, muy de agradecer. Bueno, en este caso, pues por ejemplo, de los 15 ensayos clínicos sería en la mortalidad por todas las causas. La mortalidad por total con estatinas frente a placebo en una población con más del 90% en prevención primaria cardiovascular, que fue, bueno, pues nuestra evaluación grave. Bien, aquí se ve que el estudio AFCAPS, se me ha desplazado un poquito, pero es este, discúlpeme,
es este que está aquí, ¿vale? Es este que está aquí, ¿no? Y efectivamente, o sea, se van viendo los parámetros que vamos sacando en cada una de las columnas, ¿no? Y efectivamente aquí, que es este, no en el siguiente, se ve que la calidad es moderada, la que habíamos visto hace un momentito en mortalidad cardiovascular. Veámoslo un momentito. Era esta, se ve aquí, era esta moderada, esta variable, por eso hemos arrastrado esta moderada aquí, ¿vale? Bien, de acuerdo. Vamos a verlo con un poquito más de nitidez porque si no, bueno, antes de nada, aquí es donde se obtiene el riesgo relativo combinado y el riesgo relativo combinado nosotros lo vamos a trabajar para obtener, aplicándole el riesgo basal del grupo de control, vamos a obtener la reducción absoluta del riesgo y el NNT por año y el NNT por el tiempo que está, combinado por el tiempo combinado de todos los ensayos clínicos. En este caso, si bien es cierto que los tiempos fueron distintos, 2,93, 5,2, un año, 4, 5,6, 4, el combinado, al hacer la ponderación de todos los ensayos clínicos, da clavado 4. En este caso, es también una casualidad, hay que reconocerlo. Bien, si nos damos cuenta, cada ensayo clínico tiene su calidad, su validez de evidencia, que está puesta aquí, y el combinado de todos también es una ponderación relacionada con el peso que a cada uno se le otorga, pues obtenemos una validez de la evidencia del resultado combinado, que en este caso sería alta moderada. Bien, vamos a verlo un poquitín mejor. Aquí ahora sí he acertado, naturalmente con el bocadillo, vaya, no me sale la palabra. Bien, y aquí tenemos efectivamente, bueno, pues el tiempo de seguimiento fueron 5,2 años, en la variable, en el grupo de estatinas hubo 80 muertes de 3.304, bien, que se ve perfectamente que corresponden, en este caso, ¿no? En los eventos años serían a 0,47%, que es muy sencillito, sería 80 partido por 3.304 dividido por 5,2 y así me da por año. Es una manera de que a todos los tengo en el lecho de Procustro. Ahí están, siempre a un año, para que yo lo vea. Bien, aquí tenemos el del grupo de placebo, igualmente, ¿no? Y el peso de los estudios, que se calcula manualmente, pero que nos lo da también perfectamente la Redman, la aplicación Redman de Cochrane. Bien, aquí abajo se va viendo perfectamente que la heterogeneidad es 0% y vamos teniendo, bueno, pues los resultados aquí, el número de eventos esperable con el grupo de estatinas por año y el grupo de eventos esperables en el grupo de placebo, 0,75, 0,86, me da, como veremos aquí, está aquí, ¿no?, una reducción absoluta un riesgo relativo, que es el mismo que habíamos obtenido, combinado, y me da un 0,11%, porque se ve perfectamente que 0,86 menos 0,75 es 0,11%, ¿vale? 100 partido por 0,11 me da 895, que es el NNT por año. De esta manera colijo también cuánto es el que corresponde en 4 años, porque recordemos que 4 años era lo que habíamos obtenido ponderadamente en la duración promedio de todos combinados. Bien, de esta manera tengo, bueno, pues los resultados de cada uno de los estudios, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es esto de la validez de la evidencia. Bueno, vamos a ver. La validez de la evidencia, que también se dice calidad de la evidencia, significa aproximadamente esto. Es un poco más complejo, pero vale, creo que es bastante eficaz decirlo de la siguiente manera. Es decir, alta validez o alta calidad. Yo tengo una alta, bueno, tenemos, voy a ser un poco más humilde, ¿no? Tenemos una alta confianza de que el efecto real, el verdadero valor del parámetro, se encuentra próximo a nuestra estimación del efecto. Es decir, es como si nosotros, al hacer el metaanálisis, la estimación del efecto sería este de aquí, sería este riesgo relativo. Este riesgo relativo nosotros tenemos, en este caso, sería, bien, en el caso de que hubiera sido calidad de evidencia alta, bueno, tenemos una alta confianza en que este valor se parece mucho
al que hubieran obtenido los dioses del Olimpo. Es decir, los dioses del Olimpo nos hubieran dicho, estáis muy cerca si es que no estáis exactamente en el centro. Bien, y cuando decimos dioses del Olimpo, estamos hablando del intervalo de confianza, no de la estimación puntual, es decir, que la verdad se encontraría entre 0,79 y 0,94, ¿vale? Al verlo por año se encontraría el NNT entre 554 y 1938. Decimos que el verdadero valor del parámetro creemos que con una altísima probabilidad se encuentra aquí porque la calidad de la evidencia en este caso es alta moderada. Se ve aquí que es alta moderada, que lo hemos puesto anteriormente, ¿no? ¿Vale? Bien, ¿qué es una calidad moderada? Una calidad de la evidencia moderada o validez es que tenemos una moderada confianza en la estimación del efecto. ¿Qué quiere decir esto? Es probable que el efecto, lo que nosotros hemos encontrado, que el verdadero valor del parámetro, lo estoy diciendo al contrario, que el verdadero valor del parámetro, el de los dioses del Olimpo, esté cerca de la estimación que nosotros hemos calculado matemáticamente. Pero también es cierto que puede ser sustancialmente diferente, de modo que no tenemos la seguridad, o mejor dicho, la confianza, que sería la palabra, ¿no? Bien, ¿qué es una validez de evidencia baja? Nuestra confianza en la estimación del efecto, que es el verdadero valor del parámetro, es limitada. El verdadero efecto puede ser sustancialmente diferente a nuestra estimación. Puede ser diferente. No podremos hacer una inferencia fuerte con esto, pues porque hay muchos sesgos que pueden afectar que este resultado hubiera tenido otra dirección o incluso otro valor. Y una validez muy baja, tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto, en el verdadero valor del parámetro. El verdadero efecto es probable que sea sustancialmente diferente a nuestra estimación del efecto. Bien, vale. Determinantes de los diseños. Cuando hacemos evaluaciones de ensayos clínicos, partimos de una calidad de evidencia alta. Es decir, el ensayo clínico en un examen entra con un 10. Y dependiendo de los fallos que vaya cometiendo en el diseño y en la implementación, va bajando esa puntuación del 10 para abajo. Es decir, o sea, que entra de oficio con la mayor validez, porque es aquel que está más cerca de la mayor verosimilitud. O sea, científicamente es el diseño que más se acerca a la que llamamos el verdadero valor del parámetro, a la verdad estadística. Vamos a ver, el más científico porque está todo equilibrado en principio, salvo el factor de intervención. Bien, sin embargo, los estudios observacionales no tienen esta característica, no están equilibrados los factores pronósticos en el inicio porque son poblaciones que nosotros no hemos podido controlar artificialmente si lo hacemos en un ensayo clínico. Repito, en los estudios observacionales, al no ser así, tenemos que equilibrar por métodos estadísticos, que no es lo mismo que de natural. De modo que los estudios observacionales, en principio, todos entran con un 5 en el examen, parten de una calidad de evidencia baja. Y es su mérito el que les hace subir de puntuación, o también incluso su demérito todavía bajarlo más. Pero recordemos, mnemotécnicamente, los ensayos clínicos parten en el inicio de una calidad de evidencia alta. ¿Que fracasan? Bajan. Los estudios observacionales parten de una calidad de evidencia baja, baja en este caso. ¿Que mejoran? Suben. Bien. ¿Qué factores son los que hacen que bajen las puntuaciones de los ensayos clínicos? Bueno, pues por ejemplo, hay limitaciones en los detalles concretos del diseño, en la ejecución. En realidad, aunque no lo parezca, se encuentran aquí. Cuando van fracasando en estas preguntas, va bajando la calidad de alta, le bajamos medio punto, se encuentra entre moderada y alta, sería moderada alta. ¿Qué baja más? Moderada. ¿Qué baja más? Bueno, pues lo vamos bajando en el caso de que vayan fracasando en estas preguntas, porque tenemos ya la incertidumbre cada vez mayor de que sea verdad lo que estamos obteniendo o se debe a estos desequilibrios. No lo podemos saber. Bien, entonces eso es a lo que se refiere la calidad de la evidencia. Bien, entonces, factores que lo reducen, bueno, pues la inconsistencia de los resultados, cuando la evidencia es indirecta, en un metaanálisis, por ejemplo, cuando una imprecisión, que son los intervalos de confianza, son demasiado amplios, cuando hay un sesgo de comunicación, son sesgos en el diseño o en la implementación. Son más de los que están aquí incluso. Lo decimos esto muy bien en nuestros cursos y lo mostramos, y además que ya tenemos grabaciones en YouTube, en nuestro modestísimo canal,
para que algunas personas que no puedan asistir a nuestros cursos por lo menos puedan verlos. Bien, ¿cuáles son los factores que pueden aumentar la calidad de los estudios observacionales, los que van hacia arriba? La magnitud del efecto es grande, es decir, tenemos un NNT muy bueno, en este caso, por ejemplo, ¿no? Bien, se sube 1 o 2 niveles. En principio nosotros somos conservadores y subimos de medio o de 1 en 1, pero nunca hemos subido 2. Al eliminar o ajustar los factores de confusión matemáticamente, por términos estadísticas, que son los que en principio tendrían interacciones o confusiones, al eliminar o ajustar los factores de confusión, sigue manteniéndose la dirección de tal efecto. A lo mejor ha disminuido un poco la magnitud, pero sigue manteniéndose la cantidad de efecto. Perdón, la dirección del efecto, rectifico. Y que también hay una existencia de gradiente, o sea, de un gradiente dosis-respuesta. Por ejemplo, en una evaluación sobre el tabaco, el hábito tabáquico, bueno, pues podemos ver si el fumar, por ejemplo, 10 cigarrillos diarios tiene un efecto, en este caso sería negativo, un efecto negativo de una estándar, diríamos de un escalón que sea menor que fumar 30, es decir, que el que fume 30 tendría más en ese siguiente escalón, son distintos grados, tendría más efectos adversos que el que está fumando 10, y que a su vez estos tienen un efecto mayor que los que son exfumadores desde hace 10 años, y que estos tienen un efecto todavía que es mayor que, en este caso, más efectos adversos que aquellos que nunca fueron fumadores. Es decir, que podríamos ver aquí si habría en los riesgos 4 escalones, 4 grados, 4 gradientes de no fumador nunca, exfumador, fumador de 10 paquetes, de 10 cigarros diarios y fumador de más de 20 cigarros diarios. Esto sería a lo que nos referimos. ¿Se da esa circunstancia? Subimos la calidad del efecto. Bien, factores de los que depende la fuerza de la recomendación. Pues depende de la calidad de la evidencia. Menor calidad de la evidencia, menor validez, menor probabilidad de una recomendación fuerte. No podemos hacer una recomendación a la gente de algo de lo que no estamos seguros de que el NNT o el efecto es este. Si es una calidad de evidencia baja, pues tenemos bastantes dificultades. Hay algunas excepciones que en este momento no vienen al caso. Bien, también depende del balance de beneficio menos riesgos añadidos. Hay veces que la diferencia es muy estrecha entre los riesgos evitados y los riesgos añadidos, entre los beneficios y los daños. Cuanto más estrecha sea esta diferencia, cuanto menos buen balance tengan, pues menos probabilidad de una recomendación fuerte. Bien. También de la variabilidad de los valores y preferencias de los pacientes. Lógicamente, claro, en este caso sería no solamente de resultados en salud, sería también de lo que ellos estiman que es la mejor manera de vivir su vida. Siempre, y lo veamos, como dice en nuestra misión de intervenciones sanitarias, un hombre que vive en la comunidad, no un individuo que es un egoísta, no nos referimos a eso. Bien, entonces, naturalmente, por ejemplo, bueno, pues hay evaluaciones o hay intervenciones farmacológicas que, bueno, pues dependen de los valores y preferencias de los pacientes y, bueno, pues podría ser que no quisieran recibirlas, con lo que entonces, como vemos que hay una gran variabilidad en la sociedad, no haríamos una recomendación fuerte, pues por ejemplo, yo qué sé, pues de alguna screening que no ha demostrado tener rendimiento, incluso ningún rendimiento, bueno, pues naturalmente, bueno, pues hay unos valores y preferencias que nos precipitarían a no hacer una recomendación fuerte de esta intervención ni a favor ni en contra, claro. Bien, también depende del grado de certeza de que los costes constituyen un uso juicioso de los recursos. A menor certeza, menor probabilidad de una recomendación fuerte. Bien, ¿qué es la fuerza de la recomendación? En principio, el grupo internacional GRADE no quiso hacer recomendaciones, porque pensaba que el agente moral, que en este caso, que el investigador, que el lector, colegiría rápidamente de los resultados de las variables una resolución. Sin embargo, se dieron cuenta de que en el grupo inicial, aparte de que si no se hace una recomendación por parte del panel evaluador, lo va a hacer otro, que puede ser menos justa,
al menos corramos el riesgo los evaluadores de que si es necesario hacemos una recomendación. Ojalá no sea necesario, porque verdaderamente esto es un atrevimiento, hacer una recomendación. Bien. Pero también es cierto que hay veces que las evaluaciones son complejas y que la memoria de trabajo de los seres humanos, la capacidad de procesamiento es limitada, es decir, que la mente del ser humano tiene una serie de limitaciones, de dificultades para captar la complejidad de algo que el evaluador ha estado trabajando durante mucho tiempo. En este sentido sí parece justificado el hecho de que por lo menos se dé una orientación, una recomendación que es descriptiva en grade y no normativa, descriptiva para orientar al clínico a que aplique la mejor evaluación, la mejor evidencia disponible a un paciente particular, mientras que las recomendaciones grade son para las medias poblacionales. No lo confundamos, es muy importante tener el de la media poblacional, pero no lo confundamos con que eso sea normativo para cada paciente. De ninguna manera, no es así. Bien, ¿qué es una recomendación fuerte? Hay veces que las recomendaciones vienen en inglés como "we recommend", de modo que no nos equivoquemos cuando decimos no viene una recomendación fuerte en la traducción, no, viene como "we recommend", ¿vale? Pues entonces veámoslo así. El panel tiene un alto grado de confianza de que los efectos deseables de la intervención superan a los no deseables, es una recomendación fuerte a favor. O a la viceversa, una recomendación fuerte en contra. Bien, una recomendación débil, también vienen en inglés, en alguna ocasión no vendría como weight recommendation, sino que viene como "we suggest". O sea que hay veces que lo vamos a ver de esta manera, no nos equivoquemos, porque como en castellano nosotros recomendamos o se recomienda y nosotros sugerimos o se sugiere, son aproximadamente como sinónimos. Sin embargo, ellos no lo tienen de esa manera. "We recommend" sería una recomendación fuerte y "we suggest" sería una recomendación débil. El grado de confianza del panel es menor. Probablemente los efectos deseables de la intervención superan a los no deseables. Esto sería una recomendación débil a favor o viceversa. Sería una recomendación débil en contra. Bien, hace algún tiempo, no demasiado tiempo, entró una nueva guía de grade y que a mí me parece que era muy juiciosa, a pesar de que nosotros ya lo habíamos efectuado antes de la aparición de esta guía. Tampoco estamos siempre sujetos a las guías, porque sabemos interpretar también a través de la filosofía de la ciencia en qué consiste este tipo de evaluación. El panel elige hacer, no hacer ninguna recomendación. Lo hemos hecho nosotros en algunas evaluaciones, hemos declarado que no se puede hacer una recomendación. ¿Cuándo se hace esto? Bueno, pues la confianza en el efecto es tan baja que el panel estima que la recomendación es demasiado especulativa. No cabría dentro de la fuerte ni de la débil. Bien. Un segundo caso. Aunque la confianza del panel en las estimaciones del efecto es moderada o incluso alta, los balances están tan estrechamente equilibrados y los valores y preferencias y las consecuencias para los recursos no son bien conocidos o son demasiado variables, y entonces, ante esta combinación de tantas dimensiones, el panel tiene grandes dificultades para decidir sobre la dirección de una recomendación. Convendría, naturalmente, escribir incluso este propio texto. El panel elige no hacer recomendación porque es la 1 o porque es la 2 escribiéndolo. Bien, ¿qué implicaciones tiene una recomendación fuerte? Hemos dicho que son descriptivas, no normativas, ¿no? Una recomendación fuerte a favor, que es más fácil para nosotros ahora mismo pedagógicamente decirlo, ¿qué implicaciones tiene para los pacientes? Bien, pues en principio podríamos decir que la mayoría de las personas en su situación querrían que se les indicara o al menos se les informara y que se les aplicara la intervención recomendada en muchas de las ocasiones, la mayoría. Solo una pequeña proporción no lo querrían. En este caso, si a usted no se lo ofrecen, pregunte por qué no se le ofrecen. Más o menos podríamos decir, permítaseme la exageración, que sería como para un 95%. Un 95% de pacientes, más o menos, creemos que querría la intervención recomendada fuertemente. Pero un 5% no. Bueno, es una manera de decir que son muchos y muy pocos los que no lo querrían. Muchos los que lo querrían y muy pocos los que no lo querrían. ¿Qué implicaciones tiene para los clínicos?
la mayoría de los pacientes deberían recibir la intervención recomendada, en el caso de que la aceptaran, naturalmente. Pero también es cierto que para los clínicos es un placer ofrecerla. Normalmente, ¿por qué? Pues porque va en la misión de su telos, va en la dirección de su telos, ¿no? Y sobre todo, el placer que tiene el clínico de tener algo que tiene más beneficios que riesgos y que además comprende, lo entiende y se lo puede ofrecer como un bien al paciente. ¿Qué implicaciones tiene para los decisores de las políticas sanitarias? Bueno, esta recomendación se puede establecer como política de un sistema, en la mayoría de las ocasiones, del Ministerio, del Servicio de Salud, de un contrato de gestión o incluso de una batería de criterios de calidad. Entonces, bueno, no habría que hacer una gran exégesis, sencillamente, pues porque es bastante, perdón que lo diga de esta manera, ¿no? Bastante palmario el hecho de que tiene tal cantidad de beneficios respecto a los riesgos, inconvenientes y costes, que sería muy fácil de demostrar la evidencia dentro de lo que es un razonamiento práctico. Bien, ¿qué implicaciones tiene una recomendación débil? Hay veces que tenemos intervenciones sanitarias que no tienen una recomendación fuerte, pero vamos a dejar de hacerlas. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver, normativamente no es. Esto es descriptivo, ¿vale? Una recomendación débil a favor, ¿qué implicación tiene para los pacientes? Muchas personas en su situación querrían que se les indicara o aplicara la intervención recomendada, pero un número sustancial no lo querrían. Permítaseme decir que podrían ser un 66% y 33%, más o menos. No es exactamente así, pero bueno, podría ser una cantidad de 2 a 1. 2 querrían recibirlo y 1 probablemente no. Bien, naturalmente aquí es donde el médico se la juega, porque aquí las fuertes a Felipe II, pero las débiles es donde el médico tiene que hablar de los beneficios, riesgos, inconvenientes y costes y tiene que hacer lo que decimos ahora mismo. Diferentes opciones serán aplicadas para diferentes pacientes. El clínico, que es el segundo de los párrafos, ¿no?, debe ayudar a cada paciente a decidir cuál es el curso de acción más adecuado a sus valores y preferencias. Cuidado que los valores y preferencias no son deseos, son valores y preferencias que son mucho más profundos. Este tema lo tratamos en otro de nuestros ciclos, en otra de nuestras sesiones, pero hoy no lo vamos a comentar. Bien, diferentes opciones serán apropiadas para diferentes pacientes y el clínico debe ayudar a cada paciente a decidir cuál es el curso de la acción más adecuada a sus valores y preferencias. Naturalmente debe informarle de algo así como los NETs o el tiempo de prolongación de la vida, algo, no una poesía, sino algo que el paciente pueda llegar a comprender, si es posible que lo comprenda. ¿Qué implicaciones tiene para los decisores de políticas sanitarias? Bien, pues en alguna ocasión nos encontramos con que un servicio de salud o un ministerio se encuentra en la necesidad, vamos a suponer que es éticamente correcto, supongamos que sí, ¿no?, y que no tiene recomendaciones fuertes. Bueno, pues en el caso de que se vea la necesidad de que tiene que dable el hecho de que se tenga que hacer un contrato de gestión o un programa de calidad, bueno, pues en este caso no se puede obligar a los clínicos a que hagan algo que es una recomendación débil. No podría ser. No, claro que no. Es decir, la formulación de una política, de un sistema, requeriría un debate sustancial, un debate y deliberación. Debate es científico y deliberación es moral. Debate y deliberación. Y la implicación de todas las partes interesadas en el mismo. Es decir, sería establecer en este ámbito de debate y deliberación qué pacientes serían susceptibles de recibir la intervención y qué pacientes no serían susceptibles en términos genéricos, en este caso sería de población, en lo que serían las medias poblacionales. Pero naturalmente no se puede pedir a los clínicos que cuantos más pacientes introduzcan en el contrato de calidad, más van a cobrar. Sería anticientífico, antiético y antimoral. Pero para hacerlo bien, habría que hacerlo después de este debate, deliberación y la implicación de todas las partes. Tienen que estar todas involucradas. En ese sentido, sí que se podría. Esto sí que, además de ciencia y moral,
es arte. Bien, bueno, aquí lo tenemos, o sea, esto que hemos dicho, ese es el cuadro, viene en inglés, estos son los grados de recomendación, por ejemplo, para los agentes antitrombóticos, y viene muy bien aquí el We Suggest y el We Recommend, Suggest, Recommend, perdón, no me había dado cuenta. Bien, y con esto, pues hemos terminado.